por Sónica, la radio más escuchada de Internet. Y ahora tengo el placer y el lujo de tener a una invitada que hacía mucho que teníamos ganas de hablar con ella, pero antes de dar su nombre y de presentarlas, quería que escuchen este fragmento que es justamente de una película de algunos años atrás, protagonizada por Susupe Coraro e Imanol Arias. Escuchemos. Ladislao, ¿estás ahí? A tu lado, Camila. ¡Armas al hombro! ¡Apunte! ¡Fuego! ¡Ladislao! ¡Ladislao! ¡Atención, pelotón! ¡Carguen armas! ¡Armas al hombro! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡He dicho fuego! ¡Fuego! Terrible escena. Creo que, bueno, no estamos spoileando nada porque la película ya lleva algunos años desde su estreno. Estábamos escuchando el último fragmento de la película Camila, protagonizada por Susupe Coraro e Imanol Arias, que, bueno, para muchos esa historia, a partir de ese momento, se volvió más conocida. Esto tiene que ver, como hablábamos en algunos programas pasados, con esas grandes mujeres, tal vez olvidadas, no por todos, pero sí por muchos. Y por eso para mí es un placer tener hoy a esta profesora de filosofía, que es escritora, es guionista, directora de teatro, dramaturga y también actriz, que es nada más y nada menos que Cristina Escofet. ¿Cómo andás, Cristina? ¿Cómo estás, Claudio? Qué fuerte, ¿no?, lo que acabas de pasar. Sí, duele. Duele y mucho porque interpela. La historia siempre nos interpela a nuestro presente, ¿no? Sí, siempre eso. Un fusilamiento en una patria tan compleja y tan fusilada. ¿Sabés Siempre qué, nos Cristina? interpela y Yo nos creo pregunta que... cuán lejos o cerca estamos de los fusilamientos, ¿no? Sí. ¿Y sabes lo que pasa, Cristina? Creo que cuando uno conoció esa historia, por eso digo, a veces el arte, el cine, el teatro, cuando rescata a estos personajes reales, porque tengamos en cuenta que la realidad supera toda ficción, y sinceramente hace que uno pueda aprender y conocer, porque la verdad que esta historia, ¿cómo fue tu acercamiento? Quiero, bueno, para la gente que está del otro lado, sos la autora de Ay Camila, donde también te acercaste a Camila O'Gorman para contar su historia, en este caso para una pieza teatral, ¿no? Sí. Bueno, el acercamiento a Camila, igual que todo el mundo, lo tuve por varias puntas. Por supuesto, la película de María Luisa Bember fue paradigmática. Luego está la novela de Medina, que es extraordinaria, Sombra por donde sueña Camilo Gorman. Luego están muchas investigaciones, entre las cuales
quiero destacar la investigación de Leonor Calvera sobre Camila O'Gorman. Hay mucha investigación al respecto, muy buena por cierto, y digamos que eso por un lado, ¿no es cierto? Creo que la que nos sacude con la historia de Camila fue María Luisa Bember en esa película extraordinaria. Mi acercamiento a Camila fue a raíz de un proyecto de televisión que muchísimas veces, viste, uno tiene proyectos, hasta llegamos a grabar el piloto con una colega que es Adriana Tursi, que se llamó Mujeres Apasionadas, y yo tomé la figura de Camila O'Gorman y escribí un libro televisivo, pero después ese proyecto ese proyecto quedó en el camino, y luego lo transformé en una obra de teatro, o sea, eso que había sido un guión de televisión. Leí mucho. La época de Rosas es una época que a mí personalmente me conmueve el siglo XIX, primero por su cercanía y el puente que permanentemente hace este continente entre el siglo XIX y el XX, ¿no? Y la figura de Camila, a quien no ha conmovido, ¿no? Hice mi propia versión, como siempre que uno se lanza a un material ya transitado por grandes, lo hace con mucho cuidado, ¿viste? Porque lo hace con mucho cuidado, con mucho respeto, y sabiendo que uno va, o por lo menos en mi caso, iba a tocar otras cuerdas, ¿no? Es que son temas muy sensibles. Y bueno, Camila O'Gorman conmueve porque fue un crimen político, sí, un crimen más unitario que federal, es un crimen del cual se hace cargo Juan Manuel de Rosas, y digo que es más unitario por cuanto él estaba presionado, pero de todas maneras pudo haberla salvado, ¿no? Pudo haberse salvado Camila, pero bueno, optó por salvaguardar, entre comillas, el escándalo, ¿no? El escándalo que de última... Claro, porque aparte siempre, desde que comenzaste con la escritura, con las investigaciones, estás próxima también a un nuevo libro, Travesías de lo Femenino. En este caso puntual, con la historia de Camila, por eso digo lo sensible, era el rol que se le daba a la mujer en ese momento, ¿no? Porque uno ve diferentes etapas, más allá de esta historia de amor prohibido en ese momento. Creo que el rol de la mujer en cuanto a que no podía opinar en la mesa, mucho menos hablar de temas políticos, esa complicidad que ella tenía con el librero para que le facilite ciertos autores que tampoco estaban permitidos leer, y después, bueno, como bien dijiste, prevaleció más el interés político o el qué dirán, o cómo iban a quedar ellos si perdonaban, que tampoco se tuvo en cuenta el embarazo de Camila. Sí, mira, en el caso de Camila O'Gorman, Camila fue una mujer atrevida. Sí. Ella era íntima amiga de los Rosas, era íntima amiga de Manuelita. Era una mujer de agallas. Creo que estamos hablando de una mujer autónoma. En realidad no hubiese pasado nada si el padre de Camila no hubiese dado la voz de alerta. Lo que pasa es que el padre de Camila, no te olvides que ella venía con ciertos permisos familiares porque era nieta de la Perichona, Anita Perichón de Vandel. Sí. Una escandalosa maravillosa, ¿no es cierto? Ese personaje es increíble. Es un personaje que escapa de la Revolución Francesa, se va a la isla de Mauricios, y yo infiero que aprendió, digamos, la libertad amatoria
para ser prolija, en una isla exuberante. Fíjate que tenía hasta un tatuaje, la Anita Perillón de Bandel, que luego es amante de Liniers. Luego la deportan a la corte portuguesa, la Argentina la manda al Janeiro, y en el Janeiro la devuelven por escandalosa. O sea que, digamos que Camila, digamos, haciendo un verosímil del personaje o un verosímil de su cotidiano, entendía lo que eran permisos y prohibiciones, de modo que estamos hablando de una mujer consciente, lo cual me parece maravilloso, ¿no es cierto? En un siglo donde lógicamente estaban estas prohibiciones, estaban estas restricciones, pero Camila era una audaz. Yo elijo tomarla desde ese lugar, ¿no es cierto? Porque fíjate que toda la correspondencia que ella tiene con Manuelita Rosas, estaba convencida de que la iban a traer acá a la casa de ejercicio que funcionaba en el Cabildo. Incluso preguntaba por su piano, ¿viste? Ya daba por descontado que no la iban a fusilar. Claro. ¿Viste? Y si no hubiese sido por el escándalo que arma el padre, ¿por qué arma este escándalo el padre? Porque el padre en realidad no era federal. Yo soy medio chusma de la historia, te cuento, ¿eh? No, pero es fabuloso, pero digo, es la mejor forma también de aprenderla. Claro, yo como siempre digo, a mí me quedan las pavadas. El padre no era federal, el padre era unitario, pero quería congraciarse. ¿Y qué pasa? La utiliza a Camila para introducirse en el círculo de los Rosas, ¿entendés? Círculo del cual ella era habitué. Ella conoce a Ladislao en la casa de Manuelita, porque Ladislao era amigo del hermano de su hermano, de su propio hermano, ¿viste? Y ella lo conoce familiarmente a Ladislao Gutiérrez. De modo que ella tiene una familiaridad con todo el círculo del poder, y también infiero yo, y tengo el derecho de hacerlo por quien fue Anita Perillón de Bandel, que tenía una familiaridad con lo permitido, lo prohibido, el escándalo, te encerramos por loca, la abuela, ¿entendés? O sea que estamos hablando de una mujer de agallas, que está hablando. ¿Qué significa una mujer de agallas en un siglo sujetado, donde también hubo otras mujeres de agallas, como Mariquita Sánchez o como Trinidad Guevara? En el caso de Camila, termina siendo asesinada, ¿no? Termina siendo asesinada por una decisión política de Juan Manuel de Rosas, que en ese momento no soportaba la presión moral que ejercía, digamos, el poder unitario, ¿no? A través de la prensa fundamentalmente, sobre el escándalo que se gestaba en los salones y en las tertulias rosistas, digamos, ¿no? Entonces ahí es donde Juan Manuel de Rosas decide fusilar a Camila. Él lo reconoce en una carta de puño y letra, y a ella la sorprende porque estaba convencida de que finalmente la iban a llevar a la casa de ejercicios, ¿no? Digamos, eso en cuanto al relato que a la audiencia le puede interesar, que también nos interesa a todos, y como siempre estamos sujetos a una alternativa que escapa dentro de una lógica. La lógica hubiese indicado que, primero, que Juan Manuel de Rosas ni se hubiese enterado si el padre de Camila no lo hubiese denunciado, ¿entendés? Sí, eso yo creo que es lo que más sorprende, o que a su propia hija haya llegado a lo que llegó. Lo que uno conoce a través de los libros, lo que uno conoce a través de la película, esos diálogos con el padre, ese diálogo con su abuela en el altillo, el momento en que la abuela, como en cierto delirio, lo esperaba alinearse. Es decir, hay muchas cosas que realmente envuelven a esta historia.
Cristina, antes que me digas dónde pueden ver la obra, quiero que escuchemos un breve fragmento porque estamos en los minutitos finales del programa, tengo un compromiso comercial, pero escuchemos un breve fragmento de dos grandes mujeres también que sé que te van a gustar. Por un lado es Mercedes Sosa y por el otro lado ella le canta a Alfonso. Escucha, ¿escuchás? Es la vida que se renueva. Córdoba en primavera. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Y estábamos escuchando a Mercedes Sosa y compartiéndolo con Cristina Escofet, gran escritora, dramaturga, directora de teatro, como les decía. Y bueno, hoy estábamos hablando de Ay Camila, texto escrito para el teatro. Mucha gente, muchísimos mensajes que han llegado, que obviamente le mandan saludos a Cristina. Bueno, Hugo Bat Quintela, que ya está por entrar, dice grande Cristina Escofet, Alicia Fiorenza, Alicia Peón, saludos desde España, Mirta Wostiuk, Aida Beatriz Espíndola, pero mucha gente, Damián Lorenzo, Julián Belequia, Gustavo Castiglione, Estela Maris Mayordomo, Gabriel Daneri, Claudia Romero, Cecilia Barreiro, Cristina Grillo, Gustavo Real, Alejandra Vilches, María Cristina Crosato, Edgardo Rossini, Gustavo Armas, bueno, nuestra amiga en común Laura Matiu también y Laura Formento. Así que bueno, son algunos de los mensajes, Cristina, pero quiero dejarte este par de minutitos para que nos digas dónde pueden ver Ay Camila, qué días, dónde se pueden adquirir las entradas, y te voy a tener que comprometer para hablar de Travesías de lo Femenino para otra oportunidad. Me encantaría, pero bueno, vamos a darle relevancia a esta osadía teatral llevada adelante nada más ni nada menos que por la querida Laura Formento, la directora puesta en escena, que le da carnadura, ¿no es cierto?, al teatro. El teatro cobra presencia, ¿no es cierto? El teatro se planta cuando es puesto en escena. De modo que vamos a ver a la actriz Pia Risi Buigley. En el canto la vamos a tener a Agustina Lapiana, los músicos son Brenda Abate en violín, Mercedes Abate en cello, Karina Butner en piano, la iluminación es de Tomás Lapiana, la fotografía de Claudio Pasalacqua, la asistencia es de Agustina Lapiana y la dirección y puesta en escena de Laura Formento, que realmente me parece una valiente romper el frío de la cuarentena con esta propuesta, ¿no? Que la podemos ver los viernes 5, 12, 19 y 26 de noviembre a las 21:30 en el Teatro Tadrón, Niceto Vega 4802, alternativa teatral para las entradas, ¿no es cierto? Buenísimo. Buenísimo. La verdad, felicitaciones a todo el equipo que comenzó con este ciclo de, además, elegir autoras argentinas y justamente con protagonistas, con mujeres y tan fuertes en todo sentido. Fíjate qué árbol, qué tronco que planta Laura Formento, ¿no es cierto?, en este cuerpo colectivo, en esta savia femenina que sabemos articular las mujeres. Y en eso, sinceramente te digo, creo que en eso radica nuestra fortaleza, ¿no es cierto?, en reconocernos de la misma pasta, en reconocernos de la misma savia, aunque no nos conozcamos, y en querernos y apoyarnos en todo proceso colectivo que iniciemos, ¿no? Perfecto, tal cual, sabias palabras, Cristina, y la verdad un placer haberte tenido en el programa, e insisto... Igualmente, y cuando quieras, bueno, hablemos de las travesías de lo femenino, de lo que significan los arquetipos, las zonas de conciencia,
cómo se articulan esas zonas de conciencia a las cuales te lleva la vida y luego, ¿no es cierto?, el conocimiento, ¿no es cierto?, cómo todo está unido, ¿no? Y en eso yo soy una buscadora, soy una aventurera también. Tenemos mucho para hablar en esta, vamos a adelantarla como segunda parte de esta entrevista, porque quiero también hablar un poquito de la Universidad de La Plata, de tu trabajo como docente, es decir, tenemos muchos temas pendientes, así que comprometida. Mi trabajo como docente, yo fui fusilada como Camila O'Gorman a una edad muy temprana. Camila O'Gorman fue fusilada a los 23 años y a mí la Universidad de La Plata me fusiló. Era apenas un poquito más grande que Camila, ¿no? Yo fui separada de los claustros universitarios en las épocas de plomo. Me imagino. Pero bueno, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar, no hay que vamos a hablar también de la versión que me llegó hace relativamente poco de que Camila en realidad no murió. Pero lo vamos a dejar para un segundo programa. Ahora le vamos a dar la derecha. Ay Camila, dirige Laura Formento, actúan Rizzi Bigley, canta Agustina Lapiana y Teatro Padrón, Niceto Vega 4802, viernes 5, 12, 19 y 26 de noviembre a 21 a 30 horas. Alternativa teatral. Sí, beso enorme y un placer, ¿eh? Igualmente. Y estábamos hablando con Cristina Escofet, son las 3 de la tarde en punto. El señor Manuel Wirth dice...